Bueno, este es el circuito de drenador común. Entonces aquí podemos ver el transistor 2N7000. Aquí el osciloscopio está conectado a la señal de entrada que pasa por este condensador. Podemos ver que la señal tiene un voltaje pico a pico aproximado de 200 milivoltios. Ya en el circuito vemos aquí dos resistencias en paralelo que representan la resistencia de carga, una es de 220 y otra de 180 que forman una de 100. Vemos la resistencia del source más arriba que es de 150 ohmios y las dos resistencias del gate que forman la división de tensión y garantizan el VGS. Ahora vamos a comprobar la señal de salida conectando el osciloscopio a RL y vemos que ahora la señal tiene una amplitud aproximada de 180 a 160 milivoltios pico a pico, que es más o menos lo que se buscaba con este amplificador. Ahora vamos a comprobar la tensión en el gate y en el source. Vemos que la tensión en el gate es aproximadamente 9 voltios y la tensión en el source es de 6.9, casi 7 voltios. Entonces mantenemos más o menos el VGS deseado, pero hay algunas diferencias con respecto a la simulación. Bueno, este es el circuito de fuente común. Entonces aquí vemos en el osciloscopio la señal de entrada, que si la ampliamos un poco, vemos que es de aproximadamente 100 milivoltios pico a pico, o sea, tiene una amplitud de 50 milivoltios. Entonces ya mirando el circuito, vemos aquí la polarización. Estas son las dos resistencias para el gate que garantizan el VGS. Aquí tenemos la resistencia del drain. Aquí tenemos la resistencia de carga, que es la de 10K, con el condensador, que permite que la señal se vea así. Aquí vemos la entrada de la señal, que entra en el gate a través del condensador. Y aquí vemos la resistencia del source en paralelo con un capacitor. Entonces ahora vamos a verificar la señal de salida que se mide la resistencia de carga. Entonces ahí podemos ver que la amplitud es aproximadamente de 250 milivoltios, es decir, su tensión pico a pico es más o menos de 500 milivoltios, que es 5 veces más grande que lo que teníamos al inicio. Entonces ahora vamos a verificar las tensiones en gate y en source. Entonces por acá estaría la tensión en gate, vemos en el multímetro que indica 2 voltios aproximadamente, y la tensión en source que se mide por acá está más o menos en 0.5 voltios. Estos valores se acercan mucho a los que obtuvimos en la simulación, por lo que el circuito se está comportando de la manera adecuada.